Julio Garmendia, en el año 27, da una nota muy distinta. También, si se quiere, una nota de protesta en algunos de esos relatos que forman La tienda de muñecos. En realidad, Julio es fundamentalmente un humorista, un hombre de una extraordinaria imaginación, con una inmensa capacidad de fabular, que podía ver la vida como él quería verla, al revés y al derecho. La sonrisa de Julio Garmendia venía a combinar la ironía con la burla, pero una ironía y una burla que no dañaban a nadie, que eran como las espinas de algunos frutos que son tan blandas, que son en apariencia espinas, pero no punzan. Así era el humorismo de Julio. En el fondo no le hacía daño a nadie. El tercer gran cuentista de ese momento es Arturo Uslar Pietri, con Barrabás y otros relatos. ¿Quién era Barrabás? Lo saben todos ustedes. Es muy raro el que no sepa que Barrabás fue aquel célebre personaje que pusieron al lado de Jesús de Nazaret cuando Pilatos pidió al pueblo que estaba allí que dijera cuál de los dos reos quería que dejaran en libertad. Si a Barrabás, que era absolutamente un malandro, como diríamos hoy, un hombre con un prontuario terriblemente negativo, o a aquel otro hombre, Jesús de Nazaret, cuyo único pecado era decir la verdad, era predicar el amor, era sencillamente decir que el reino de él no era el reino de este mundo. En el fondo, pues, el mensaje de Uslar era la de tomar una escena bíblica, algo completamente alejado del criollismo, algo lejano al país, para poner una nota más universal en los cuentos. Los cuentos de Julio Garmendia pueden y deben agruparse en dos grandes momentos. Él hizo aquel viaje a Europa que les referí en mi programa anterior, en el año de 1924. Para esa fecha, Julio había publicado varios relatos en el diario El Universal y también en el semanario Fantoches, y había escrito ya los 8 cuentos que formarían La tienda de muñecos y que editaría 3 años después en París. Esos cuentos son cuentos fantásticos, son cuentos que no se relacionan para nada con el ambiente venezolano, cuentos que no tienen nada que ver con las costumbres, con las tradiciones, con nada que pudiera decirse que los cuentos reflejan la realidad venezolana. Por el contrario, muchos de esos cuentos, especialmente de los primeros, están ubicados en el otro mundo, uno en el infierno y otros en el cielo, de tal manera pues que más lejos de la realidad venezolana no podían estar. Después viene La tienda de muñecos, con cuentos que no tienen tampoco relación alguna con Venezuela. Son cuentos de imaginación extraordinarios, donde el humorista, el hombre con capacidad de fabular y de darle vueltas a la realidad para presentar algunos de sus aspectos más curiosos, pudiéramos decir, se pone de manifiesto en grado superlativo. Pero Julio se va el año 24 y Julio pasa cerca de 16 años alejado de su país, alejado de su paisaje tropical, alejado de esa picaresca criolla tan grata. Julio le hacía falta todo eso, le hacía falta su país, mejor dicho, lo recordaba y sin duda alguna lo añoraba. Entonces, cuando el año de 1939 él decide retornar a Venezuela, porque había estallado la guerra europea y no era buen ambiente vivir entre tanques y aviones que bombardeaban y tropas cargadas de fusiles y ametralladoras de un lado para otro, combates, batallas, escasez de alimentos, todo lo que se supone de horrible en una guerra. Él decidió venirse. ¿Y qué pasó? Bueno, Julio llega a su patria de nuevo en 1939, en el mes de noviembre, un mes fresco, ya próximo a esa cosa maravillosa que son las Navidades, que es diciembre, el mes más joven del año. Parece el más viejo, pero es el mes niño, el más poético. Bueno, yo adoro, como creo que todo el mundo adora, al mes de diciembre. Julio llega y se reencuentra con Venezuela. Y este reencuentro va a ser definitivo para el resto de su cuentística, porque va a descubrir de pronto aspectos de su país que tal vez no hubiera visto
si no se hubiese ausentado durante tantos años en Europa. Y entonces salen de allí unos cuentos maravillosos que se recogen en primer lugar en la Tuna de Oro. La misma Tuna de Oro que es. La Tuna de Oro es el nombre que él le pone al viejo hotel Pensilvania, que quedaba por allí cerca de la Casa del Libertador, por la esquina de San Jacinto, por esos lados. Julio, en ese hotel se encuentra con una serie de personajes venezolanos extraordinarios. Gente que del interior, comerciantes, caudillos políticos, jóvenes estudiantes, líderes. Era un hotel que rebosaba de una especie, perdónenme la palabra que no la digo sino en buen sentido, de fauna humana de primer orden. Lo impresionan. Y lo impresiona de tal manera que escribe ese cuento magistral que es La Tuna de Oro, un cuento realista, pero no costumbrista, no criollista, a la manera como lo hacían los antiguos cultivadores de este género, que ponían solamente énfasis en lo pintoresco. No, Julio le interesaba destacar la calidad de estos personajes, casi como emblemas de personajes que uno podría encontrar en cualquier parte del mundo, pero que en este caso eran profundamente venezolanos. Pero ese cuento está lleno de Venezuela. Por ejemplo, Manzanita. ¿Qué es Manzanita? Manzanita es un cuento en que una manzanita verde, desde luego, criolla, que está en la frutería, esa manzanita criolla de pronto se ve desplazada por las manzanas del norte, rojas, rozagantes, de mayor tamaño, que las tenía el dueño de la frutería, las tenía mimadas, es decir, las tenía dentro de una nevera para que no se fueran a descomponer por los calores del clima tropical, mientras que la manzanita criolla estaba allí con las demás frutas. Esto le produjo un gran complejo de inferioridad a la manzanita criolla. Y bueno, vino pues la conversación con todas las frutas, aquella conversación maravillosa en que Julio personaliza a cada fruta y a cada fruta le da un carácter y una personalidad de acuerdo con la morfología de la fruta. Por ejemplo, a la piña le dice que es una vanidosa que siempre está con ese moño encima, por ejemplo. El aguacate, ¿sabe lo que dice Julio Garmendia? Tú, aguacate, que pareces una lágrima a punto de caer. Es decir, es un cuento maravilloso, pero esa especie de rabia que la manzanita criolla le tenía a la manzana del norte, casi de envidia, de repente pasa. Porque la manzanita criolla se da cuenta de que también las manzanas del norte sufrían. Y algunas fueron tiradas al cesto de los desperdicios porque se habían descompuesto. Entonces la manzanita criolla llega al convencimiento de que independientemente que unas fueran del norte, otras del sur, del este y del oeste, todas eran frutas, amadas por los pájaros, por los niños. En todo caso, descubrió que más allá de los colores, que tú eres así, yo soy así, más allá de lo que podíamos pensar, tú piensas de esta manera y yo pienso de esta otra, hay un fondo humano que nos une a todos y que hace que todos, en definitiva, nos sintamos hermanos. Valores con Óscar Zambrano